Bueno, vamos a dar comienzo a esta última mesa del día que va a estar a cargo de uno de nuestros conferencistas invitados y un amigo de la casa, porque ya ha estado acá por el instituto varias veces, Ángel Miquel, que se está conectando con nosotros desde México. Para quienes no lo conocen, Ángel es escritor y profesor investigador en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde también coordina la maestría en estudios de arte y literatura. Como investigador se especializa en el estudio de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Ha sido curador de varias exposiciones con temas de historia cultural y coordinó los trabajos de restauración de la película La toma de Ciudad Juárez y El viaje del héroe de la Revolución Don Francisco Madero, de Salvador Toscano, de 1911. Entre sus libros se encuentran las biografías de los pioneros Salvador Toscano y Mimi Derba y los ensayos en tiempos de la Revolución, El cine en la Ciudad de México, 1911-1916, Crónica de un encuentro, El cine mexicano en España, 1933-1948, Ponchos y Zarapes, El cine mexicano en Buenos Aires, 1934-1943, y El cine silente de la laguna, que es el tema de que nos estará hablando en el día de hoy. Bueno, la idea era poder presentar, ¿no?, este libro en el simposio, pero bueno, con el ajuste del programa quedamos un poco cortos de tiempo, por eso antes de pasarle la palabra a Ángel, quiero hacer una muy breve introducción sobre este libro que se publicó hace muy poco, creo, ¿no?, a fines del año pasado, ¿no? Sí, Eh, y bueno, nos interesaba particularmente presentar el cine silente en La Laguna en este quinto simposio de estudios comparados centrado en los cines regionales, porque México, de la mano de autores como Ángel o Eduardo de la Vega Alfaro, que también estuvo como conferencista invitado en la última edición de este simposio, fue uno de los primeros países, ¿no?, en preocuparse por estudiar esta dimensión regional de la historia del cine. Este es un enfoque que ha cobrado vigencia en los últimos años y que en muchos sentidos nos está obligando a reescribir esa historiografía centralista que instalaron en muchos países de Latinoamérica las historias canónicas del cine, ¿no? En este caso, Ángel se enfoca en su región natal de La Laguna para reconstruir en forma minuciosa la cultura cinematográfica de esta región en las primeras 3 décadas del siglo XX. Y bueno, en este sentido el libro cobra particular valor porque arroja luz sobre un periodo del cine en el que Ángel se ha especializado y sobre el que aún existen, ¿no?, numerosos vacíos y que siempre ha estado comparativamente relegado por la historiografía latinoamericana, comparativamente, por ejemplo, con el clásico, ¿no? Por eso creo que una de las principales contribuciones de este trabajo se encuentra en su pormenorizada recopilación de fuentes primarias que incluyen fundamentalmente documentos hemerográficos, pero también fotografías, ¿no?, y otras fuentes de interés. Ángel ordena, ¿no?, y sistematiza toda esta valiosa información en una narrativa muy amena, por momentos fascinante, ¿no?, que sin perder ese rigor científico es de muy fácil lectura, incluso para un público no especializado en el tema. No voy a adentrarme en los contenidos de los capítulos, de los que sin duda Ángel va a hablar en su conferencia, pero quiero mencionar también otra faceta que hace esta investigación particularmente valiosa, y es que no solo se centra en la producción fílmica, que es el área que más comúnmente abordan, ¿no?, las investigaciones abocadas a este periodo temprano del cine, sino que reconstruye aspectos fundamentales sobre la distribución y la recepción, ¿no?, dos temas que han sido mucho más relegados en los estudios sobre este periodo y que también están cobrando un creciente interés en los últimos años. Bueno, por último quiero mencionar un dato no menor, ¿no?, en estos tiempos de ajuste a la ciencia y a la educación en nuestro país, y que es que este libro tiene una licencia de copyleft, ¿no?, por lo que es de acceso abierto y gratuito a través del sitio de la librería digital de la editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de manera que pueden buscarlo y descargarlo. Y bueno, ahora sí le dejo la palabra a Ángela, así nos quedan unos minutos para discutir al final. eh, muchas gracias, Ana Laura, por tu generosa invitación a participar en este encuentro. Y muchas gracias, Andrea, por la coordinación de este segmento y por tus afectuosas palabras introductorias. También a los demás, muchas gracias por estar ahí. Antes de comenzar a
proyectar las imágenes que van a acompañar mi charla, quiero leerles una breve introducción. Debemos celebrar doblemente la realización de este nuevo encuentro en la serie dedicada a presentar casos y analizar características de los cines regionales y sus relaciones con otras esferas de la cultura. En primer lugar, porque se renueva el compromiso de hacer cada vez más amplia y profunda la comprensión de este campo, pero además porque esta invitación al diálogo se da en un contexto en el que también se muestra como una importante forma de resistir a la sinrazón y el abuso autoritario. Desde México les hago llegar mi solidaridad y con ella la de quienes estamos convencidos de que la educación pública y los intercambios que propician sus instituciones son los mejores instrumentos para cultivar las facultades individuales, promover el y estimular la movilidad social y la paz. Y ahora sí voy a entrar en materia. Estas jornadas se orientan al debate en torno a los cines regionales, noción que refiere a lo ocurrido fuera de las capitales de nuestros países. Me parece que es de elemental justicia atender esta vertiente que involucra a la mayor parte de los territorios nacionales y además repara lo que decía Andrea, la relativa falta de interés por lo regional que manifestaron las primeras historias de los cines latinoamericanos, en las que se privilegió la descripción de lo ocurrido en los centros políticos y económicos. Esto no solo se dio ahí porque Esto no solo se dio porque ahí se edificaron los estudios, se hicieron las películas de mayor alcance comercial y se editaron las publicaciones gremiales, sino también porque en las metrópolis hubo por lo general más recursos para organizar archivos y filmotecas y también hasta hace no muchos años por la circunstancia no menor de que solo ahí podían cursarse carreras de y sobre cine. Como en otros lugares, en México el interés por acercarse a las formas de producción, distribución, exhibición y consumo regionales fue al principio escaso y marginal. Nació y tuvo un primer desarrollo en los años 80 y 90, cuando salieron unos 10 libros surgidos de investigaciones personales, es decir, no eran tesis, solo una era tesis, todas las demás eran investigaciones particulares, ¿no? Pero todos fueron publicados por universidades u otras instancias de educación pública. Lo que quiero subrayar a lo largo de toda la presentación es que sin las universidades públicas, este campo no existiría en México. Este campo de investigación no existiría en México. Para no salirme del espíritu de esta reunión, dejé de lado en este recuento lo referido a la capital, a la Ciudad de México. Y aquí les voy a mostrar los principales títulos publicados en este primer periodo, los años 80 y 90 del siglo pasado. Este fue el primer libro de historia regional, El cine yucateco, de Gabriel Ramírez. En realidad debería titularse El cine silente yucateco, porque es solo sobre el cine silente. Pero Gabriel es un especialista en cine mudo mexicano y escribió una historia nacional del cine silente, además de libros particulares, uno sobre Lupe Vélez, por ejemplo, y uno sobre Griffith. Yo creo que es el primer libro y el único hasta la fecha escrito sobre Griffith en México. Luego hubo estos dos libros en 1986, los dos, uno de Julia Tuñón sobre un experimento de producción cinematográfica en Guadalajara. No funcionó, pero el experimento existió. Y un libro sobre la filmación de una película en estado de Puebla, se llama Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso, sobre un acontecimiento real, una masacre impulsada por un sacerdote autoritario en un pueblo de la sierra de ese estado. Esta es la tesis a la que me refería de Norma Iglesias, la excepción en este grupo,
entre hierba, polvo y plomo, que es una muy detallada investigación acerca de lo fronterizo visto por el cine mexicano y que incluye el tomo 2, que es una filmografía amplia sobre películas que tratan este asunto. Norma trabaja en un colegio de la frontera norte, y entonces esa institución pública fue la que patrocinó la edición. Eh, la Universidad de Guadalajara editó en el mismo año, en 1993, estos dos libros sobre la cultura del cine silente ahí, en esa ciudad, en Guadalajara, uno escrito por Guillermo Baidovitz y otro por Patricia Torres San Martín sobre el periodismo cinematográfico. Y por último, les dos acercamientos a otros estados, uno a las salas de cine en Sinaloa, de Jorge Briones Franco, y otro, una curiosa aproximación a las ciudades baja californianas, es decir, fronterizas con Estados Unidos, más o menos cercanas a Hollywood, donde recalaron algunos de las estrellas. En la imagen se ve a Rodolfo Valentino, que iban a hacer cosas que no eran permitidas en Estados Unidos. Por ejemplo, casarse o divorciarse, ¿no? Ahí se fue a casar Valentino con Natacha Rambova. No, y no es que no se permitiera casarse en Estados Unidos, pero sí no se permitía casarse dos veces. No se permitía la bigamia. Bueno, esos son los libros que se publicaron, los libros pioneros sobre regiones en México. Solo a partir del nuevo siglo, el interés por desarrollar este tipo de estudios encontró un impulso permanente gracias al empuje del Centro de Investigaciones y Enseñanzas Cinematográficas, o CIEC, creado por Emilio García Riera en la Universidad de Guadalajara y que acogió la iniciativa de Eduardo de la Vega Alfaro para realizar cada 2 años un coloquio de historia del cine regional con sede en una ciudad distinta cada vez. Esos encuentros tienen la peculiaridad de programar, además de mesas con presentaciones académicas, espacios donde pueden ofrecerse comunicaciones relativas a recuerdos sobre cines, filmaciones y otras experiencias locales. De esta forma, además de propiciar el diálogo entre estudiosos de diversas procedencias, los coloquios estimulan la recuperación de la memoria común de los sitios donde se realizan. El primero se dio en Guadalajara en el año 2000 y el más reciente, del cual estamos viendo la portada de su programa, en Morelia en 2023. En esas 12 ocasiones se presentaron en conjunto unas 350 ponencias, muchas de las cuales fueron retrabajadas para difundirse después por otros medios. Entre sus productos destacan estos dos libros. Desde su título, Microhistorias del cine en México, hizo referencia a la corriente historiográfica iniciada entre nosotros con Pueblo, la microhistoria hecha por Luis de su lugar de nacimiento. En ella, este autor, que es el maestro de la historia regional o de la microhistoria en México, ¿no? Este autor se orientaba por la divisa metodológica de atender lo ocurrido en el terruño, como él le decía, definido como el espacio geográfico que se ve desde un campanario y bajo el programa más amplio de la necesidad de tomar en consideración, y esto es una cita suya, las historias regionales para poder construir una historia nacional. En la introducción a El cine en las regiones de México, el otro volumen que salió 12 años después, que por cierto también está en acceso abierto en el Fondo Editorial de la Universidad de Nuevo León, los compiladores escribieron que podían reconocerse en los coloquios realizados hasta entonces 5 tendencias predominantes. Una, la de estudios sobre la producción fílmica regional, ¿no? Películas hechas en las regiones. Otra sobre las características regionales integradas al contenido de las imágenes, que podían ser las películas hechas en las regiones o no, ¿no? En otros lugares. Otra
la génesis y el desarrollo de las salas cinematográficas en pueblos y ciudades. Otra, la cultura del consumo y la recepción de las películas en las regiones. Y la última, cineastas cuya obra se caracteriza por su ambición de captar peculiaridades regionales. También durante el nuevo siglo ocurrió el lanzamiento en universidades públicas de programas de grado o posgrado que incluyen entre sus salidas la elaboración de trabajos sobre algún aspecto de la cultura del cine, lo que condujo, claro, a que en los coloquios haya cada vez más estudiantes de esas carreras, posibilitándose así la ampliación del campo hacia tendencias epistemológicas contemporáneas. Si se hiciera una síntesis de lo ocurrido en los 10 años más recientes, Eduardo no ha compilado un nuevo libro, pero yo creo que si lo hiciera, encontraría que en esos encuentros hay temas como los procesos interregionales y la intermedialidad, así como aportaciones teñidas por las teorías poscoloniales y de género, entre otros. La creciente conciencia de la necesidad de recordar y cuidar lo propio, la existencia de fondos para ediciones regionales y otros factores confluyeron con los coloquios y los espacios formativos para posibilitar el lanzamiento, en lo que va del siglo, de una buena cantidad de obras pertenecientes a esta orientación, y me limito aquí a mostrarles algunas de las obras que fueron publicadas como libros, dejando de lado las numerosas tesis y los artículos en revistas académicas que también caracterizan la producción de estos años, a diferencia del periodo anterior en la que prácticamente no hubo tesis ni artículos, ¿no? Había sobre todo los libros producidos gracias al interés de personas particulares que eran o de esas regiones o tenían, ¿no? O vivían ahí. Sin embargo, les muestro entonces los libros de este siglo, algunos de los libros de este siglo, uno sobre la ciudad de Guanajuato, otro sobre el estado de Durango, donde se han filmado muchos westerns por sus características desérticas y su baratura con respecto a Estados Unidos, ¿no? Es más barato filmar en México que en Arizona. Eh, este libro de Belia Belia es una estudiante de Eduardo, fue su tesis y trata sobre el cine mudo en la ciudad de Aguascalientes, de donde ella es. Este otro libro, Jonacatepec en el cine, se ha hecho muy poquito cine en Jonacatepec, pero una de sus películas es Nazarín, entonces, bueno, hay tela de dónde cortar, ¿no? Fue hecha también por Mundo de Jonacatepec, que está en el estado de Morelos. Nuevo León en el cine es fundamentalmente una filmografía muy larga, porque incluye no solo las películas filmadas en ese estado, en el estado de Nuevo León, sino también las hechas por directores eh, que nacieron ahí y luego se fueron a la Ciudad de México, en particular por Alejandro Galindo y otros. Entonces, no es propiamente regional, sino es de las dos, ¿no? Lo filmado en Nuevo León y también lo hecho por los neoleoneses. Y el viaje redondo de Rogelio Gara Sánchez es una muy interesante propuesta regional distinta, que no es en México, él hizo investigación regional en los periódicos del sur, de los estados del sur de Estados Unidos, para descubrir fueron las películas mexicanas exhibidas allá en el periodo del cine mudo. Es regional, pero no es México. Recientemente han salido estos libros, Huellas de Luz, Travesías de Investigación, Historias y Experiencias Cinematográficas en Monterrey. Una asidua participante de los coloquios de historia del cine regional, Lucila Hinojosa Córdoba. Y libro recientísimo de Maricruz Castro Ricalde sobre las identidades regionales y nación en el cine mexicano de la Edad de Oro, que refiere a su estado, que es Yucatán. O sea, son películas que mostraron al estado de Yucatán en distintos momentos. Este cine sonoro, el de Gabriel Ramírez, ¿se acuerdan? El primer cine de historia regional fue también
se ubicaba en ese estado, ¿no? Atendía a lo ocurrido en ese estado, pero en el periodo silente. Sin embargo, bueno, este es un recorrido rápido, ¿no? Por lo publicado hasta 2023 y de historia del cine regional. Y no había, hasta antes de que yo emprendiera el proyecto del que les hablaré, eh, acercamientos muy detallados al cine en la comarca lagunera o como se la conoce más comúnmente, La Laguna. Aquí abro un paréntesis para decirles que en México acostumbramos utilizar el término región para referirnos a divisiones del territorio que agrupan los 32 estados en que se divide administrativamente el país. No es una clasificación fija, sino que le establecen entidades políticas o culturales. Aquí les muestro la de una agrupación de universidades e instituciones de educación superior, em, para optimizar la eficiencia de sus campañas y proyectos. Están estados contiguos que se pueden visitar, digamos, por carretera, ¿no? Es un país grande, entonces es difícilmente abarcable como una o dos o tres subdivisiones. Entonces, suelen hacerse estas divisiones regionales en grupos de 6 u 8. Esta tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis regiones, ¿no? Una de las cuales, por cierto, es la Ciudad de México, ¿no? O sea, estas agrupaciones obviamente tienen que incluir a la Ciudad de México eh, en sus proyectos y entonces una región siempre es la Ciudad de México. Pero existe otra acepción frecuente del término que hace referencia a espacios que tradicionalmente se han considerado como unidades geográficas, históricas y culturales. Entre esos territorios que sobrepasan las fronteras de los estados está la laguna en el norte del país. Esta región involucra a 6 municipios del estado de Coahuila y 15 del estado de Durango. Su zona metropolitana, prácticamente conurbada en la actualidad, incorpora las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Dada su distancia con otros centros urbanos, incluyendo las capitales de los respectivos estados, esa zona metropolitana donde confluyen importantes ramas de ferrocarril se integró hace más de 100 años alrededor del cultivo del algodón y otras industrias. El gentilicio común a los nativos de la zona es lagunero, laguneros, y las principales empresas actuales, por ejemplo, la leche Lala, de distribución nacional, aluden a esa identidad. Se ha llegado incluso a proponer la conformación de un nuevo estado que se llamaría precisamente La Laguna. Como dije arriba, no había una investigación profunda, pero sí había algunos acercamientos al cine en esa región. Uno, por ejemplo, sobre personalidades nacidas en el estado, no únicamente en la región de La Laguna, sino en el estado de Coahuila o en el estado de Durango. Y otra, la más importante para mis fines, esta, titulada Teatro Isauro Martínez, que la investigadora Laura Orellana, en la que la investigadora Laura Orellana recreó la historia de este recinto inaugurado en 1930 y que fue rescatado hace unos años como centro cultural, como suele ocurrir con los edificios antiguos, por lo menos en este país. Prácticamente todos los cines antiguos de Torreón fueron demolidos para hacer estacionamientos o plazas comerciales o otras cosas. Este también tenía ese triste destino, pero hubo una iniciativa de un grupo local, ¿no? Que impidió ese acto de barbarie. Es muy bonito teatro, por dentro tiene unas pinturas increíbles y, en fin, rescataron el edificio hace relativamente poco, unos 20 años tal vez. En esta obra se delineaba también la trayectoria del empresario de la exhibición que dio nombre al teatro, quien inició su carrera con el cine Carpa Paté en 1909,
La confirmó con el Teatro Princesa, la continuó con el Teatro Princesa, inaugurado en 1919, y la culminó con el Teatro Isauro Martínez en 1930. Al conocer este libro, pensé que sería interesante hacer más detallada la descripción de esa trayectoria, de la trayectoria del empresario, y complementarla con la de otros, con la de otros empresarios de la zona, así como cines, sucesos cinematográficos, visitantes, antes de la llegada del cine sonoro. Parte de mis actividades profesionales se orientan al estudio del silente, pero en este caso mi motivación también se debió a la circunstancia, si cabe más personal, de haber nacido en Torreón. A fines de los años 30, mis abuelos se establecieron en esa ciudad, una ciudad de migrantes que surgió en 1907, justamente porque entonces fue cuando se empezaron a funcionar continuamente los ramales del ferrocarril, ¿no? Que conectaban al sur del país con los Estados Unidos. Entonces era un centro ferrocarrilero, ¿no? Y, y en esa ciudad mis abuelos se establecieron. Mis abuelos no eran de ahí, pero ahí llegaron a vivir. Ahí mi madre fue a la escuela, ahí se casó y ahí tuvo a sus hijos. Y ella, que realmente fue la que creció en Torreón, ¿no? Es la lagunera, emigró después con su familia porque mi papá encontró trabajo en otro lugar, y casi no volvió a la región. Yo tampoco lo hice durante más de 50 años, lo que no evitaba que me sintiera integrado a ese mundo a través de las historias de mi madre. Por eso, al emprender la investigación, reconocí que seguía de algún modo el llamado de don Luis González de historiar el terruño. Luego, curiosamente, me nacieron familiares. O sea, cuando empecé a hacer la investigación, traer gente que yo no conocía, pero que eran familiares y con los que establecí una conexión muy bonita y muy, muy inesperada, ¿no? Fue un resultado de la investigación. Trabajo y vivo a unos 1000 kilómetros de la laguna, lo que hacía difícil llevar a cabo de forma sostenida una investigación presencial. Tuve la suerte de que El Siglo de Torreón, un diario que empezó a publicarse en 1922, había puesto recientemente a disposición pública su archivo histórico digitalizado. Como vimos, Torreón es la ciudad más grande del sistema lagunero, y El Siglo, un periódico de alcance regional que también incluye información de Gómez Palacio y Lerdo. Reconocí que esa fuente hemerográfica me permitiría hacer un registro del desarrollo de las actividades cinematográficas en las tres ciudades en buena parte del periodo que me interesaba. La etapa previa a 1922 representaba un problema que intuí podía ser porque el diario empieza en 1922, ¿no? Entonces, hacia atrás no sabía cómo resolverlo. Intuí que podía utilizar fuentes secundarias. Existe una gran cantidad de información sobre la laguna en tiempos de la Revolución, que para fines de esa región fue más o menos de 1910 a 1920. Hay muchísimos libros y artículos escritos acerca de la Revolución Mexicana. Entonces pensé que iba a encontrar cómo efectivamente ocurrió, datos, lo que a mí me interesaba. Em, Ese, existe una gran cantidad de información sobre la laguna en tiempos de la Revolución, pues por su estratégica localización como enclave ferrocarrilero, fue escenario de trascendentes acciones políticas y de guerra, algunas cubiertas, por cierto, por cineastas y fotógrafos de México y Estados Unidos. También tenía noticia Andrea Cuarterolo de la existencia de un conjunto de revistas de cine estadounidenses accesibles en formato digital que podían darme información de primera mano sobre los negocios durante el segundo lustro de los años 10 en esa región próxima a la frontera. Por otra parte, me permitían recrear el contexto inmediato del cine
los recuentos de las vidas comunitaria y política hechos por historiadores locales, es decir, las historias de Torreón o las historias de La Laguna, ¿no? En los que había numerosas alusiones a personalidades, teatros y espectáculos en la etapa que me interesaba. También disponía de la información familiar y laboral proporcionada por Laura Orellana acerca del empresario que dio nombre al Teatro Isauro Martínez. Un contexto más amplio lo proporcionaban, claro, las enciclopédicas historias nacionales del cine silente publicadas por Aurelio de los Reyes y Juan Felipe Leal, que hay que decir que aunque son, que contienen muchísima información regional, ¿no? Ellos nunca se limitaron a la Ciudad de México como, ¿no? Como porque, entre otras razones, porque el centralismo en la producción cinematográfica empezó a darse con el cine sonoro. Antes la producción estaba más repartida, ¿no? En el cine silente estaba más repartida en el país. Y ellos son historiadores del cine silente. Bueno, todo esto era accesible a través de Internet o de bibliotecas particulares y públicas a mi alcance. Habiendo encontrado posible iniciar la investigación a distancia, me puse a recopilar datos. El laborioso proceso se extendió por unos 2 años, que fueron los de la pandemia. Sin embargo, era consciente de que en algún momento tenía que ir a la laguna a completar y hacer más diversa la información. Para esto escribí a las encargadas de los dos principales archivos locales, el archivo municipal y el de una universidad privada de los jesuitas, con sedes en distintos lugares del país americano. Las encargadas me respondieron de manera entusiasta a mis preguntas y ofrecieron ayudarme a buscar materiales con vistas a un próximo viaje. Les cuento todo esto porque ilustra los pasos de una investigación que va encontrando sus fuentes. Desde luego, sin el siglo de Torreón no hubiera podido realizar el proyecto. Sabía por experiencias previas que periódicos y revistas proporcionan una gran cantidad de información, además de un ordenado hilo conductor con sus noticias, artículos y anuncios fechados. Vean, por ejemplo, la cantidad de información que está en este solo anuncio, ¿no? Pero para evitar que esa columna vertebral se limite a ser una lista de efemérides, hay que revestirla con la carne proveniente de otras fuentes, que en este caso encontré sobre todo en los archivos laguneros, actas de cabildo y resoluciones gubernamentales, programas de exhibición como estos de un coleccionista particular, previos a la existencia previos a las carteleras de los periódicos, ¿no? Fotogramas de películas que yo conocía y que estaban en la Filmoteca de la UNAM, en México, y sobre todo muchas fotografías que me permitían identificar los lugares, personas y acontecimientos cuya representación fue considerada relevante y que en algún sentido reemplazaban lo que no podían proporcionarme las películas filmadas en la región, desgraciadamente perdidas. Les muestro aquí algunas de las imágenes de dos fotógrafos, nada más de dos fotógrafos. Hay muchas más de otros fotógrafos también, ¿no? Pero para que vean lo que ellos rescataron, consideraron interesante para fotografiar, ¿no? Que es lo mismo que, como veremos, los cineastas que trabajaron en este periodo consideraron importante para representar en películas, pero las películas no quedaron, ¿no? Entonces, los fotografías nos dan, pues, un guiño, ¿no? Nos sugieren que deben haber sido parecidas las tomas de los cineastas. Bueno, entonces, este es el puente que conecta Torreón sobre un río, ahora seco, que conecta a Torreón con las otras dos ciudades. Eh, las corridas de toros son muy populares, eran muy populares ahí también en esa época y lo también cines, ¿no? Los teatros de la ciudad. Este es el Teatro Herrera, que no era era la competencia de Isauro Martínez. Los acontecimientos sociales importantes como esta Feria del Algodón, que después veremos en otras imágenes, un poquito más adelante. Eh,
donde se coronó a la majestad Elvira I. Los circos, ¿no? que eventualmente pasaban por la zona con sus fabulosos atractivos como los elefantes, ¿no? Este es un fotógrafo norteamericano llamado Miller, cuyas fotos están en el Archivo Municipal de Torreón, todas estas que les mostré. Este otro fotógrafo se llama, y sus imágenes están resguardadas en el archivo de la Universidad Iberoamericana, que fueron donadas hace unos pocos años por los herederos de Sosa y eh, están en proceso de clasificación todavía. Aparentemente son como 30.000 negativos. Entonces es durante décadas, ¿no? Este fotógrafo trabajó durante décadas en Torreón. Eh, Son imágenes de la feria, el acontecimiento social impulsado por el ayuntamiento, pero en el que participaron todas las asociaciones, las fuerzas vivas, como decimos, ¿no? de Torreón en ese momento, para hacer lo que el cronista local, que se llamó Eduardo Guerra, llamó el suceso más importante que hubo en la laguna durante todos los años 20. Entonces, esta Feria del Algodón son algunas de las imágenes, estas niñas vestidas disfrazadas de copos de algodón. Eh, Ahora ya no hay algodón, pero sí fue el producto agrícola que enriqueció, ¿no? Que fue el polo de atracción laboral era el algodón, ¿no? En la laguna. eh, Inauguraciones de obras públicas, todo esto es la Feria del Algodón de 1925 y la representación de la gente festejando, tanto en lugares cerrados, ¿no? Para bailes y hubo una gran exposición, como en las calles a través de desfiles y carros alegóricos. eh, el- la, eh, eh, la casa de Isauro Martínez, que ahora es el Archivo Municipal de Torreón, fue el escenario de esta reunión de rotarios que vinieron de Estados Unidos y de otros lugares del país, de México, para, pues, como hacer un bautizo de la Asociación de Rotarios Local que llevaba unos meses de haber surgido. Este es don Isauro Martínez. Las fuentes textuales y de imágenes aportaron datos para dar lugar, como se espera en toda investigación, a una obra que amplía en algún sentido el campo que aborda. Desde luego, era ya conocida la trayectoria de Isauro Martínez como exhibidor, gracias al libro de Laura Orellana, pero no se habían destacado sus aportaciones como distribuidor de películas en otros puntos de la laguna y la zona norte del país. En realidad, sus empresas no se limitaban a la laguna, sino que abarcaban a muchas ciudades en la zona norte. Era probablemente, junto con algún otro de Monterrey, de otra ciudad vecina, importante, la capital del estado de Nuevo León, el empresario de cines más destacado, más, ¿no? más exitoso, con una empresa más grande del norte del país. Pero no se habían destacado sus aportaciones como distribuidor de películas en otros puntos de la laguna y la zona norte del país. Tampoco su muy importante labor formativa. Además de sus resultados comerciales de entretenimiento y culturales, los cines de Martínez posibilitaron el sostenimiento de una amplia esfera laboral. Hacia fines de los años 20, su compañía empleaba solo en Torreón a unas 60 personas entre proyeccionistas, taquilleras, acomodadoras, contadores, mozos, publicistas, almacenistas. También, de forma intangible, esos espacios decantaron la formación de cinéfilos que cultivaron la aspiración de filmar, de actuar o de ser partícipes de algún modo del mundo de las películas. Por ejemplo, un sobrino del empresario, Jesús Sotomayor,
se convirtió en un importante productor de películas de los años 40, una de las etapas de mayor trascendencia del cine nacional. Un descubrimiento interesante de la investigación fue que en el Teatro Princesa, como el teatro Isauro Martínez empezó en 1930, el más importante de la región, hasta antes, ¿no? Hasta antes del Martínez, era el Teatro Princesa, del que vimos una imagen hace unas transparencias. Fue que el Teatro Princesa y otros recintos siguieran, que en el Teatro Princesa y otros recintos siguieran presentándose hasta fines de la década de los 20, hasta fines de la década de los 20, espectáculos escénicos, por lo que la región fue frecuentemente visitada por artistas de teatro, zarzuela, ópera y otras disciplinas. Este uso compartido o mixto de los principales teatros durante todo el periodo puede no haber sido privativo de la laguna, a lo mejor en otras ciudades ocurrió también, pero desde luego no se dio en la capital, que conozco, ¿no? Conozco esta misma etapa en la Ciudad de México, y ahí desde fines de la primera década del siglo ya se habían separado los escenarios de las pantallas. Cuando uno iba al cine, y cuando uno iba al teatro, iba al teatro. Aquí había de las dos, ¿no? Podías ir al cine y al teatro el mismo domingo. Un testigo de la programación de películas y de uno de los cines importantes del Teatro Princesa hubiera implicado un trabajo mucho más largo que no me animé a emprender. Pero sí estuvo entre mis propósitos identificar todas las cintas mexicanas que pasaron en cines de La Laguna. Descubrí que junto a las que previsiblemente llegaron desde la capital, como estas en la Hacienda Santa, Alas Abiertas o El Cristo de Oro, en la capital se hizo la mayor parte ¿no? de la producción silente en México. También existieron películas como esta El Niño Fidel en el Campo del Dolor, algunas de las cuales no habían sido consignadas en las filmografías. En esta película es un taumaturgo que ubicó su campamento cerca de Monterrey, bueno, en el estado de Nuevo León, cerca de la laguna, en tren, ¿no? Vean lo que dice: vuelve la vista a los ciegos y hace caminar a los paralíticos. Este niño Fidencio era un personaje. Hasta el presidente de la República fue con el niño Fidencio a que lo curara de sus males. Bueno, esta beta interregional del comercio que involucró a empresarios de los estados de Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Sonora, también se manifestó en la exhibición en La Laguna de una buena cantidad de westerns y otras películas provenientes del sur de Estados Unidos y que tal vez no llegaron a otros lugares, y a las que siguieron eventualmente sus intérpretes, o algunos de sus intérpretes, como el imitador de Chaplin, Carlos Amador, y el cowboy y campeón de rodeo, Art Accord. Fíjense los géneros que promueve este anuncio. Llegaron las cintas tejanas de aventuras y de arte. Claro, Texas y Coahuila, la laguna está en Coahuila, entre Coahuila y Durango, no son estados que comparten tradiciones. Texas era parte de Coahuila antes de la invasión norteamericana en el siglo XIX, que implicó pérdida de la mitad del territorio, ¿no? Los estados de Arizona, Texas, California, se los perdió el país recientemente independizado, ¿no? Y, y entonces, bueno, obviamente los tejanos y los del sur comparten muchas historias, muchas tradiciones, muchas costumbres. Entre las películas mexicanas exhibidas estuvieron, claro, las filmadas en la región. A este grupo pertenecieron en primer lugar las hechas por cineastas que pasaron eventualmente por los estados del norte para dar cuenta sobre todo de los acontecimientos revolucionarios, de los muy trascendentes acontecimientos revolucionarios. Entre ellas destacaron los cortos para noticieros estadounidenses, muchas notas, ¿no? Para noticieros,
y algunas películas largas filmadas por mexicanos o realizadores provenientes del otro lado de la frontera. La más famosa de las cuales es Una Perdida, ¿no? Una biografía ficticia de Pancho Villa que filmó La Mutual con Raúl Walsh como intérprete de Villa y con Villa como intérprete de Villa. Era una mezcla entre ficción y documental, ¿no? Iba a venir a filmar esa película, pero finalmente no pudo porque o estaba muy ocupado haciendo Nacimiento de una Nación. Todos los tipos de estas obras, de estas primeras obras, ¿no? Que ocurrieron, se filmaron desde 1897 o 98 hasta 1920, que es cuando Pancho Villa eh, acepta las condiciones del gobierno para dejar de guerrear, para dejar de amenazar con sus fuerzas, ¿no? A las principales ciudades de la región. En este periodo ya se conocían, ¿no? Ya se conocía, Aurelio Los Reyes, Juan Felipe Leal y otros historiadores ya habían establecido eh, cuáles eran las empresas que las habían filmado, etcétera. Entonces, en este periodo puede decirse que me limité a agrupar y ordenar esa información. Pero no sucedió lo mismo con las cintas hechas por quienes vivieron o quienes se mantuvieron en la región. Todas estas las filmaron unos que fueron y se regresaron a sus lugares, ¿no? En cambio, las que fueron filmadas por personas que vivían en la región no se conocían. Considero, de hecho, que la principal aportación del trabajo fue el establecimiento de una filmografía lagunera silente que incluye 15 documentales exhibidos entre 1923 y 1929. Aunque no han llegado a nuestros días, gracias a la información encontrada en la prensa podemos conocer algunas de sus características. Fueron sobre todo cintas cortas de de longitud, solo una de ellas tuvo 6, o sea, solo una que se llamaba la Feria del Algodón, ¿no? Previsiblemente, que documentaron episodios de la vida social y ofrecieron el enorme atractivo del reconocimiento de los habitantes en la zona. Para poner un solo ejemplo, después de enumerarse sus partes, la propaganda de una de ellas, la primera, esta, decía: de seguro que también usted se encontrará en esta cinta. Todos los habitantes de Torreón figuran en Torreón Gráfico. Igual que en las fotos, ¿no? Las fotos eran el mismo espejo, ¿no? El mismo espejo, la misma búsqueda del reconocimiento de lugares, acontecimientos, visitantes y los de ahí, ¿no? Los locales. El autor de la que se anunció como primera película editada en la región, esta, fue Julio Sosa. Pero este creador de imágenes dejó pronto el cine para concentrarse en la fotografía, en la que tuvo una larga y exitosa trayectoria. Aquí está retratado con el imitador de Chaplin que les dije que visitó Torreón un par de veces. Carlos Amador se llamaba. En realidad, el cineasta local fue el ingeniero Enrique Rivera Calatayud, quien, empleado en una empresa productora de electricidad, se dio tiempo para ejercer de forma pionera y durante más de un lustro la práctica del cine. Su obra se caracterizó por representar festejos locales y visitas de personalidades distinguidas, así como corridas de toros y otros entretenimientos que estaban adaptándose a las costumbres de México, como el box, el fútbol y el béisbol. Estas son sus películas. Su producción podría ubicarse en el género de los noticieros, aunque eventualmente utilizó actores para ofrecer deliciosos asuntos cómicos, como se anunciaron. En cualquier caso, la obra de este realizador, numerosa en comparación con la de otros que hicieron cine de forma amateur en el país, fue bien recibida por el público y mostró que en los años 20 aún era posible la inserción de este tipo de obras en circuitos de exhibición regionales. Sus películas usualmente se estrenaban en el Teatro Princesa de Isaro Martínez, pero eh, se exhibían en otros lugares de la región.
Es posible que Rivera dejara de hacer películas por la transición del silente al sonoro, que trajo aparejada una costosa renovación en los aparatos para filmar. Considero posible también que involucrara, como hicieron otros de sus contemporáneos, entre ellos mi abuelo, que se involucrara en la filmación de películas a través de los formatos caseros desarrollados por las casas Pathé y Kodak. Con cámaras ligeras, película barata y versátiles proyectores que podían utilizarse para dar funciones en salas de exhibición improvisadas en casi cualquier lugar. Ese otro cine silente Este otro cine silente transformó en pequeña escala las prácticas de realización y exhibición comerciales. También, al extenderse al alcance de muchos, como dice este anuncio, posibilitó el registro en película de acontecimientos familiares y profesionales. Por ejemplo, mi abuelo era ingeniero agrónomo y filmó muchas plantaciones, muchos sistemas de agua, muchos de presas, visitas de políticos, en- con 8 milímetros, ¿no? Lo que sin duda constituiría un interesantísimo campo de abordaje para nuevos estudios regionales. Y eso es lo que yo les quería presentar, recordándoles que pueden obtener el libro en este vínculo. Eh, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Ana, y 37 no nos echan de acá, ¿no? Podemos 10, 15 minutos, ok. Bueno, abro a preguntas. ¿Alguien quiere empezar? Sí, yo quisiera preguntar, Dale. bueno, muchas gracias Ángel por la presentación y darnos a conocer realidad en tu región natal. Quería preguntarte si acaso también pudiste consultar datos de taquillas, si tal vez, no sé si los cines continúan existiendo, si hay algún tipo de documentación de ese tipo, datos de distribución de películas. Bueno, seguramente muchos de estos que figuraban en el periódico local que vos mencionaste se relacionaban con la distribución y la exhibición, pero tal vez existían algún otro tipo de documentos de distribuidoras de la época. No sé muy bien cómo se comercializaban, ¿no?, las películas que vos estás comentando. Gracias, Ana Laura, por tu pregunta y tu comentario. No consulté datos de taquilla, no los encontré en ningún lado. Solo el cine Isauro Martínez sigue existiendo. Ocurrió una desgracia nacional en algún momento en los años 40, que fue que se creó un monopolio de la exhibición. En el centro del país hubo un grupo capitalista muy poderoso que empezó a comprar salas en todo el territorio. Finalmente compró prácticamente todos los cines del país eran de ese monopolio. Les hicieron una política sucia, ¿no? No dejaron competencia, tenían la complicidad del gobierno, y entonces los papeles de esos cines se perdieron. Los papeles de los cines particulares, ¿no? Del Teatro Isauro Martínez, que existió, se perdieron, o sea, dejaron de pertenecer a la familia del que lo fundó, ¿no? Y fueron a dar a la nueva administración de esta empresa gigante en la que no le interesaba en realidad la historia, ¿no? La historia de los cines particulares, sino que tenía una visión comercial, pues a partir de que se constituyó esa empresa. Entonces, no hay datos de taquilla eh, para el Teatro Isauro Martínez, que bueno, empezó en 1930, ¿no? Pero bueno, igual esos 15 años, 30 al 40 y pico que ocurrió
la catástrofe, ¿no? No hay datos de taquilla, y mucho menos para los otros que sí desaparecieron. Tal vez Martínez conservaba la contabilidad del Teatro Princesa, que fue el previo, ¿no? El, eh, el más importante, el que se convirtió en los años 20 en el centro más de sociabilidad regional más importante, ¿no? El Teatro Princesa. Ahí era donde pasaba todo, donde había los encuentros, donde se conocían las personas, donde había conferencias de intelectuales, era el lugar al que había que ir. Tampoco se conservó. En el archivo, que es la casa de Isauro Martínez, no hay nada. Hay un plano del Teatro Princesa, cuando lo remodelaron en los años 30, y ya, ¿no? No hay nada relativo ni a la casa, ni a los cines, ni nada. Entonces, es posible que los familiares, posible, pero no lo considero probable, ¿no? Que los familiares tengan cajas, ¿no? Con papeles y con la contabilidad. Entonces, no lo pude consultar. Algo de lo que me acabo de enterar ahorita es de unas, hoy, de censura, ¿no? Censura en una ciudad cercana que es la capital del estado de Coahuila, que es Saltillo. Alguien me mandó un artículo escrito por unos muchachos de una universidad de Estados Unidos, donde hablan de la censura en Saltillo en los años 25 a 28, ¿no? Pero en realidad tampoco encontré información para La Laguna de censura. Ni crítica, ni censura, ni taquilla. Eso no encontré. Espero que, o sea, puede ser, yo no vivo ahí, entonces a lo mejor hay fuentes que no pude consultar, ¿no? De las que no me enteré, que ofrezcan más información. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, yo tengo un par de preguntas, pero quiero dejar, ¿no? Bueno, también. Hago yo, Ángel. Eh, Sí, eh, Creo que una de las razones por las que, bueno, la historiografía canónica dejó mucho de lado el enfoque regional, ¿no? Sobre todo en estos periodos tempranos, tuvo que ver con esa creencia de que no había revistas, ¿no? En esta época a nivel regional. Y bueno, en nuestro proyecto nos llevamos la sorpresa al investigar de que aparecieron revistas en lugares insospechados como Tucumán, que no era una sí. provincia que tenía una producción en ese momento, pero sí era un centro de distribución. Entonces una revista gremial, ¿no? Que tenía un propósito comercial, tenía sentido, ¿no? En ese lugar. Me preguntaba si encontraste, aunque sea referencias a que hubieran existido revistas gremiales asociadas a la distribución o a la exhibición en esta región. Y la otra Ujú. pregunta era, hablaste de una distribución interregional de películas en este lugar, y otra cosa que estoy viendo acá es que algunas películas que se hicieron a nivel regional solo tuvieron exhibición a nivel interregional, es decir, no se exhibieron nunca en la capital, y esto fue por un desprecio de la capital por estos mercados, ¿no? No les interesaba mandar novedades, entonces les mandaban tardíamente las novedades, les mandaban las películas rayadas, y bueno, y estas películas que se hacían a nivel interregional eran como las novedades, ¿no? Que les llegaban. Si crees que ese fenómeno también tuvo lugar en México, y si ves esto, ¿no? De distribución de películas solo a nivel interregional. Sí, las revistas existían, eran de Estados Unidos. O Claro. sea, las revistas de Estados Unidos sí dan información acerca de la laguna, ¿no? Y de Monterrey es decir, sí había un circuito estaban relacionados, por un lado con México, porque el ferrocarril era un medio muy eficiente de enviar películas desde México. Y en México,
existía una distribución, una buena distribución, ¿no? A través de Europa y a través de Estados Unidos. Entonces, a México llegaban muchísimas películas y eran fácilmente enviables a la laguna. Bueno, esa vía pues era, digamos que no es una sorpresa que existiera, pero sí fue para mí una sorpresa que el que hubiera un circuito Estados Unidos, estados del norte, ¿no? O sea, Estados Unidos, estados del sur de Estados Unidos y, y estados del norte de México. Entonces, ahí en los periódicos gremiales del sur de Estados Unidos encontré una buena cantidad de información acerca de, ¿no? Incluso de las marcas de los aparatos que se usaban ¿no? en los cines y de las pantallas, o sea, información muy precisa. Pero en La Laguna no se creó ninguna revista local. De hecho, no hay ni una revista de espectáculos. Hay un diario que no me permitieron ver, eso sí, y un diario que empieza en 1915. eh, eh, Ahora pertenece a una cadena de periódicos, o sea, el archivo antiguo el diario La Opinión pertenece a una cadena que se llama, ¿no? Es una cadena de medios. Y se acababan de mudar de edificio y estaban en cajas no me permitieron el acceso a ese periódico. Es posible que en ese periódico salgan otras cosas que no encontré en el Siglo de Torreón, como crítica cinematográfica y como otra información, ¿no? Otra información, a lo mejor hasta datos de taquilla, no lo sé. Pero revistas no encontré, ni en la región, ni en la Biblioteca Nacional, ¿no? Donde tienen una colección importante de publicaciones de todo el país. En cuanto a las películas que se circulaban entre regiones, solo entre regiones o solo entre los estados del norte. Mi hipótesis de por qué no las enviaron o sea, hay muchas películas que se hicieron en las regiones, ¿no? Que sí se exhibieron en la capital. Les interesaba, a los empresarios les interesaba el mercado de la capital, era un buen mercado, ¿no? Entonces, los que pudieron llevaron su película. Entonces, yo me imagino que estas películas deben haber tenido menor producción, o más bien deben haber sido hechas por empresas que no tenían la capacidad económica de llevarlas a la capital, pero sí de llevarlas al estado vecino, ¿no? Me imagino. Pero lo que sí es cierto es que varias de esas películas, silentes, no se conocían, no, Aurelio de los Reyes no las había registrado, Juan Felipe Leal tampoco, es decir, sí, el diario, la consulta del diario, como es lógico, ¿no? Como todos sabemos que ocurre, te da información nueva, ¿no? Te da información nueva. Entonces esa información está buena y creo que si se pudiera consultar el diario La Opinión, pues sería mucho más rica, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Sí. Hola, Jorge. Constanza te pregunta. Hola. Me causa mucha curiosidad saber cómo eran estas publicaciones periódicas porque me gustan mucho las revistas. Entiendo que trabajaste con diarios y con revistas en parte que no son especializadas en cine, que son de interés general. Quería saber, por un lado, con qué caudal de información te encontraste, si había mucha info en esas revistas, si había secciones especializadas en cine silente, y por otro lado, si podés comentar un poco cómo es tu metodología de abordaje a las publicaciones periódicas. Yo intento trabajar con publicaciones periódicas y hago lo que puedo, entonces escuchaba experiencia de otro creo que me serviría. Gracias. Gracias, Constanza. Eh, bueno, el diario, pues es El Siglo de Torreón, es un diario que se puede consultar en línea. Hoy me metí para buscar una cosita y
está disponible. En algún momento tuve que pagar, ¿no? Una tarifa mínima, pero ahorita se puede consultar. Es un diario, ¿no? Con secciones, las secciones tradicionales de los diarios y fue creciendo en número de páginas hasta llegar a incorporar nuevas secciones. No ocurrió en el siglo de Torreón lo que ocurrió en algunos diarios mexicanos que desarrollaron secciones de cine, ¿no? Esto no ocurrió en el siglo. Entonces, o sea, no hubo especialistas y hubo especialistas en publicidad. Sí, en los anuncios se nota cierto desarrollo, ¿no? Tanto en la cosa gráfica como en los adjetivos que le ponen a las, ¿no? Sí hubo un desarrollo en la publicidad de la cartelera y de las notas que hablaban así. En cuanto a las revistas, en Torreón no hubo, en La Laguna no hubo, y las de Estados Unidos varían. Casi todas las que consulté fueron las que me encaminó Andrea, que es, el cine mundial, el Moving Picture World, y otras, ¿no? Otras muchas que hay ahí. Entonces, pues mi metodología fue, pues en esas revistas, por ejemplo, ponía la palabra México, ¿no? En los buscadores. México o Mexican Film, o sea, con variantes. Y entonces me salían muchas ocurrencias, ¿no? Muchas, ¿no? Muchas notas a lo largo de, pues, en realidad esas las usé sobre todo para de 1910 a 1925. Y el periódico lo usé de 1922 a 1930. En algún momento se empataron, encimaron las dos fuentes, pero las revistas norteamericanas me fueron útiles, sobre todo para el periodo para el periodo que el periódico no cubría. Y en el caso del siglo de Torreón, mi metodología fue buscar con palabras, buscar con dos palabras primarias, cine y película. Durante del 22 al 34 que hice, que llegué hasta el 34. Todo lo que aparecía todas las notas que incluían cine y película, pues las tuve que revisar, ¿no? Eran miles, ¿no? Miles de ocurrencias, miles de notas en distintos. Entonces, tenía que hacerlo mes por mes, ¿no? En este mes, ¿cuántas veces aparece la palabra cine en el siglo de Torreón? Entonces, pues, investiga. Muchas eran, ¿no? Ni siquiera las tenía que abrir porque eran en la cartelera, ¿no? O sea, pero los textos, ¿no? Visitantes. Y luego, claro, a medida que te van apareciendo las personas, pues buscas también por persona, Isauro Martínez o Julio Sosa o Rivera Calatayud, vas buscando por persona y entonces te encuentras, ¿no? Encontré, por ejemplo, en las necrológicas de estas personas, las caricaturas que les hicieron, ¿no? O los dibujos que les hicieron y también información personal, ¿no? Dónde nacieron, qué años tenían al morir, todo eso, ¿no? Que si solo restringes la búsqueda ¿no? a los años 20, pues Isauro Martínez, ¿no? También encontré mucha información nueva de Isauro Martínez que no ofrecía Laura Orellana. Esa es mi Claro. metodología, ¿no? Una búsqueda obsesiva palabra Las por palabra. aplicaciones en línea tienen esa chance de poder buscar con patrón de Sí. búsqueda. En el papel a veces eso es un poco menos amigable. Es más difícil, solo que en el papel ves el contexto, el papel es fantástico porque asocias, ¿no? Asocias lo que está pasando en el cine con lo que está pasando en la calle y en el teatro, ¿no? Y esto el medio digital no te lo da. Y te Entonces, perdés un poco y podés estar años también. sí, Gracias. gracias a Bueno, ti. ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, gracias Ángel por conectarte, por tu conferencia. Siempre es una alegría verte. Eh,
Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima. Que tengan muy buen término de coloquio y fuerza.